Em, Buenas noches. Muchas gracias por permitirnos realizar la presente entrevista con preguntas sobre el tema de las causas y consecuencias del cierre de empresas a raíz de la pandemia del SARS-CoV-2 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en el periodo agosto-diciembre de 2022. Nosotros, Eric Aranda, Santiago Galindo, Juan Carlos Reyes y Emiliano Peregrina, somos alumnos de tercer semestre de segundo A de la sección preparatoria del Colegio Miguel Hidalgo. A continuación, le haré unas preguntas acerca de usted. Primero, Sí, ¿cuál es su nombre completo? David Girón Miranda. Ujú. ¿Cuánto tiempo lleva laborando? Llevo 21 años, Ok. ¿Cuál es su especialidad? contador público con una especialidad en fiscal. ¿Cuántos años lleva laborando en esa área? Este, los mismos años, 21 años. Ok. A continuación le haré preguntas que servirán para beneficio de nuestra investigación. Sí, claro. ¿Cuál considera que es la importancia de la estabilidad económica en una empresa? Bueno, la importancia son varios factores. Primero, considero yo que es el capital humano, el capital financiero, que son dos causas importantes para que una empresa pueda mantenerse. Eh, ¿Desde qué punto de vista lo veo yo? De que actualmente hay estudios científicos que, que muestran que una persona debe ser bien tratada dentro de la empresa para que pueda dar resultados. Me refiero a resultados es de que cada persona haga su actividad correctamente y entonces el capital financiero pues empieza a crecer y entonces una empresa se vuelve más sólida y enfrentar cualquier problema que se le enfrente, este, sin problema puede salir. Ok. Eh, para usted, la aparición del SARS-CoV-2, COVID-19 en Tapachula, ¿se puede considerar como una amenaza para los empresarios? Mira, sinceramente, sí se presentó como una amenaza cuando empezó este virus, porque realmente se desconocía qué cosa iba a pasar. Es un virus sin antecedentes. ¿Cómo se podía combatir? Entonces, aunado al desconocimiento, viene lo por parte del gobierno, que es cerrar pues prácticamente todos los establecimientos. Aparte de eso, de cerrar, vienen las sanciones si las personas estaban haciendo sus actividades. Entonces, yo lo consideré como una amenaza en la primer parte de la pandemia. Ya ves que empezó, si no estoy mal, como en marzo del 2020 Sí. y por ahí de agosto, septiembre del 2000, mismo año, como que fue la primer fase de la pandemia y vino un pequeño bajón. Entonces, en esos meses, yo sí consideré que era una amenaza porque prácticamente no podíamos salir ni de casa ni hacer tus actividades. Entonces, toda la economía se paró. Y esta pregunta que tú me haces contesta parte de de la primera pregunta. Si tú tienes un buen capital humano y un buen capital financiero, entonces este periodo que vivimos de la pandemia donde no podíamos salir, se pudo solventar. En el caso, por ejemplo, de las empresas que yo asesoro, ¿qué hicieron para este, poder controlar un poco los gastos? Para no despedir a ninguna persona, pues entonces se tomó una decisión de pagarle o de descontarle un 30% de su salario en ese periodo de marzo a septiembre, para que entonces la amenaza que teníamos pues no se convirtiera en un problema
fuerte para la empresa. Entonces yo considero que en ese periodo sí fue una amenaza porque no sabíamos qué hacer. Después de que pasó ese periodo, entonces ya se permitieron empezar a salir con algunos cuidados. Y ahí ya empezamos a ver otro panorama de lo que era la pandemia. Pero sí al principio, pues todos los empresarios no sabían ni qué hacer porque era algo, es o fue algo desconocido. Entonces considero que en ese periodo sí. Después de eso, pues ya teníamos que, ¿cuál era el comentario de muchos empresarios? Es, aprendamos a convivir con el virus. Es decir, cuidándonos, podemos hacer nuestras actividades. Y fue cuando empezamos a buscar ciertas estrategias para poder empezar a, pues a vender el producto que nosotros ofrecemos. Entonces, por un periodo de 6 meses considero que fue una amenaza. Después ya se empezaron a buscar alternativas para poder seguir con la vida. Ok. Ahora, ¿qué nos puede decir acerca de la importancia del capital dentro de una empresa? Esta pregunta pues tiene como respuesta a las dos anteriores. Este, Dentro de la empresa el capital financiero es muy importante porque es el que sostiene, es el pilar principal de una empresa. Haz de cuenta como tu columna vertebral, que si se daña, pues ya no puedes caminar. Entonces, una Ujú. empresa sin el capital financiero, pues haz de cuenta que es igual. Si no tiene capital, no puedes moverte, no puedes hacer nada. Pero yo le sumo también el capital humano, que sin el capital humano tampoco puedes hacer nada. Puedes tener una empresa con mucho capital financiero, pero si tu capital humano está desmotivado, no funciona, pues ese capital, lejos de crecer, pues va a ir para abajo y cuando vengas a ver no tienes nada. Entonces, yo le argumentaría a tu pregunta de capital, le sumaría dos capitales, el financiero, que es el dinero, y el humano, que es quien hace crecer ese dinero. Bueno, crecer o acabarlo, dependiendo qué enfoque le des tú al capital humano. Entonces, es fundamental los dos capitales, el financiero y el humano, para que una empresa se pueda sostener y pueda realizar sus actividades sin ningún problema. Ok. Em, ¿Cuáles considera que fueron las causas y las consecuencias principales del cierre de las empresas y por qué? Eh, lo que te dije ahorita con esta pregunta que hiciste anteriormente, eh, te comento algo, hay empresas familiares que está compuesta por, ahora sí, por hermanos o primos o papá, mamá. Estas empresas cuando no se tiene el cuidado correcto son muy sensibles y muchos especialistas financieros le dan como vida útil unos 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque como son familia, entonces toman dinero no solo para las operaciones de la empresa, sino también para operaciones personales, para actividades personales que se van de viaje, pues lo sacamos del negocio y entonces no se lleva un control. ¿Qué pasa? Que cuando vienes a ver, quieres dinero para invertir en lo que realmente tú vendes o produces o servicio que ofreces y ya no tienes porque ya se lo acabaron. Entonces, para mí, el, el- el factor importante en este caso es para que el capital se cuide, que se utilice exclusivamente para las actividades. ¿Qué recomendaciones damos a las empresas? Que todos los socios de las empresas tengan un sueldo. Es decir, que no estén diciendo, dame dinero porque voy a hacer esto, no. Que tengan un sueldo y entonces con ese sueldo puedan vivir, puedan divertirse, puedan pasear, puedan hacer lo que quieran, sin afectar más la empresa. Las empresas que yo asesoro son familiares y en las empresas familiares que yo asesoro se maneja de esa forma. Todas las personas tienen un salario, un sueldo, y entonces pues ya no.
ya se invierte el dinero en lo que realmente es y no se está usando o mal usando el dinero, porque eso puede hacer que una empresa pueda quebrar cuando se hace mal uso del capital, del capital financiero. Entonces considero que ese es un factor para que pues una empresa pueda cerrar. Y también el capital humano, volvemos al capital humano. Últimamente nosotros en las empresas que asesoramos, el capital humano ocupa un porcentaje muy alto para lograr los resultados que las empresas quieren tener. Si tienes un capital humano motivado, con ganas de trabajar, entonces va a tener resultados. Considero que esos dos factores tienen que ir de la mano para que tu empresa pueda seguir. De lo contrario, si tienes un capital humano desmotivado, ¿sabes qué va a hacer? Primero, no trabajar, y segundo, puede llegar hasta el grado de robar dentro de la empresa. Y entonces, prácticamente son los factores que hacen que una empresa cierre. El, el mal uso del capital humano, perdón, del capital financiero, y la falta de atención al capital humano. Son dos cosas que te van a hacer que tu empresa cierre o que tenga éxito dependiendo qué enfoque le vas a dar. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar la falta de recursos económicos para seguir laborando con normalidad? Esa es una buena pregunta. Fíjate que primero tienes tú que, que, que te voy a contar lo que nosotros hicimos en la empresa. En un grupo de empresas que asesoro, nos dedicamos a la venta y renta de copiadoras. Ujú. Entonces, en la pandemia, pues lógico es que el director general de la empresa, pues puso una restricción que no prohibió la compra de copiadoras con los proveedores. Es decir, no había autorización para comprar porque pues no sabíamos cómo iba a continuar la pandemia. Entonces, ¿qué fue la estrategia que hicimos? Que lo que teníamos, todo lo que teníamos ya usado ahí, pues, que antes de la pandemia esto no sirve, lo vamos a tirar. Entonces lo que hicimos fue empezar a reutilizarlo, empezar a buscar todas esas cosas que no servían y a componerlas y a empezar a venderlas y a rentarlas para poder sobrevivir durante la pandemia. Entonces, considero yo que tu pregunta son muchas estrategias. Yo te diría, primero vamos a empezar a ver lo que tenemos en la empresa, qué vendemos, qué servicio damos, para que de ahí empezamos a obtener algún recurso y nos permita, tal vez no con la misma intensidad de compras que se hacían antes, pero empezar a generar este, liquidez. Liquidez, ¿qué quiere decir? Tener dinero para hacer pagos inmediatos. Y otra estrategia que usamos nosotros, pues fue hacer alianzas con los proveedores. Es decir, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo está la situación? Nosotros ya empezamos a las operaciones, pero no tenemos el recurso para poderte pagar. ¿Por qué no convenimos a un plazo? Si antes me dabas 3 meses para pagar o 6 meses para pagar, ahora dame 12, pero dame equipos para que yo los pueda ofrecer y poder empezar a generar otra vez la economía. Entonces, esas fueron las estrategias que usamos. Primero fue empezar a buscar lo que teníamos ahí, ya que no, que para nosotros antes de la pandemia era obsoleto, pero durante la pandemia se convirtió en materia prima para poder vender, ya usado y remanufacturado, y después buscar alianzas con los proveedores. Asimismo, también hacer alianzas con los clientes, y si mi proveedor me daba crédito, entonces también yo tenía que hacer lo mismo con mis clientes para que empezáramos a generar, no solo en la empresa, sino a nivel local o hasta ya nacional, empezar a habilitar la economía, porque todo estaba cerrado. Y si tú te has de acordar,
Antes de la pandemia, tú pedías, no había eso de pedir a domicilio, así como ahorita. Ahorita estás en la escuela y quieres algo y te metes a una aplicación y de inmediato te lo llevan. Entonces, Sí. luego las plataformas como lo que estamos usando ahorita. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos una plataforma en el 2000, en febrero del 2020, esto no lo usábamos, bueno, tal vez existía, pero no lo usábamos. Después de todo eso venimos a buscar muchas formas de cómo empezar a hacer negocios. Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, ofreciendo nuestros productos, no podíamos ir a visitar a los clientes porque no nos permitían entrar a su domicilio. Sin embargo, empezamos a usar las plataformas, el Zoom, el Meet y otras más que hay para ofrecer los servicios. Entonces, te digo así, las estrategias más comunes que hicimos nosotros, la primera fue todo lo que teníamos ahí ya usado y que era viejo, empezarlo a armar de poder ofrecer los productos, que nosotros ofrecemos copiadoras. Segundo, hacer alianza con los clientes y con los proveedores para poder vender a crédito y asegurar el pago a 3, 6 meses, así mismo con los proveedores. Y posteriormente la otra estrategia fue empezar a buscar algún tipo de crédito con algún banco. Pues el banco siempre te va a dar los créditos cuando vea tu información financiera que está estable. Entonces, son tres estrategias que usamos nosotros. Ya te dije lo que teníamos, empezarlo a vender, hacer esta alianza con proveedores y clientes y por último, empezar a buscar créditos ya con una institución bancaria para poder tener liquidez y empezar a generar eh, la economía tanto de la empresa como de otras empresas a nivel nacional. Ok, gracias. Que las empresas que cerraron por falta de capital deberían reabrir sus negocios. Mira, muchas veces las empresas no cierran por falta de capital, sino por falta del enfoque que dan. Y te comento así muy brevemente. Hace muchos años, te repito, nosotros nos dedicamos a la venta y renta de copiadoras. Entonces, hace muchos años, un cliente eh, compró una copiadora y después llegó molesto porque el servicio se le cobraba tanto y dijo, es que no me alcanza ni para el servicio sale. Entonces, yo le dije, dice que eso es mentira porque los equipos que nosotros ofrecemos sí dejan una gran rentabilidad, una utilidad. Entonces le voy a hacer unas preguntas. Usted contésteme ¿quiere que lo ayude? Contésteme con la verdad. Y le dije, cuando usted saca copias, sí. Todo lo que saca su copia, lo guarda en algún lugar, sí. Y solo sirve para su copiador. ¿O para qué más toma de ahí? Ah, no, pues de ahí tomo para comprar mi tortilla todos los días, para comprar algunas despensas, bueno, agarrada para todo. Entonces le dije, hagamos un experimento. Ahorita pague su mantenimiento de la copiadora y llévesela y empiece a trabajar. Pero todo lo que saque de copias, guárdelo aparte, guárdelo. Únicamente saque de ahí para comprar el papel que es para las copias y de la luz agarre un porcentaje, no todo, porque la copiadora no gasta toda la luz de su casa, una parte, y entonces me dice cómo le va cuando llegue el otro mantenimiento. Pasó más o menos como 3, 4 meses y llegó el señor y me dice, oiga, tenía razón, ahora hasta me sobra del 100%, agarro un 20% para pagar mi mantenimiento y el 80% es ganancia. Lo que pasa es que yo tenía todo revuelto. Tengo una tiendita, llegaba al de la sabrita y le pagaba y compraba más y revolvía los ingresos de mis productos. Entonces ahorita lo que usted me dijo, lo hice y mire, tiene razón, sí me sobra mucha ganancia de la... A lo que quiero llegar con esto es que te quiero decir es que muchas veces las empresas que cierran se enfocan en muchos productos o en muchos servicios y no todos le están dando utilidad, en unos están perdiendo, pero como no tienen un control, no tienen una buena administración,
¿qué es lo que pasa? Que cuando vienen a ver, se los está comiendo otros servicios y otros productos que ofrecen que no son rentables. Entonces llega un momento en que tienen que cerrar. Realmente, con la pandemia, sí cerraron muchos establecimientos, pero también cerraron no por falta de capital, sino por falta de visión. Muchos restaurantes, después de que ya no podían vender presencialmente, que no podíamos ir a comer allí, ¿qué tuvieron que hacer? Pues dar el servicio a domicilio, de decir, pídamelo por teléfono y se lo voy a dejar o lo pasa a recoger. Entonces, esos negocios todavía están, pero aquellos que no tuvieron la visión de hacer eso fueron los que cerraron. Entonces considero yo tanto que hayan cerrado por falta de capital, no lo veo yo así, sino lo veo yo más por falta de visión, de, de visión de poder decir, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora después de la pandemia? ¿Cómo voy a vender ahora si nadie viene aquí? Yo lo llevo a su casa, los pasan a traer y todas esas personas no lo hicieron. Por ahí me enteré de una escuela que cerró. ¿Y sabes por qué cerró la escuela? Porque no pudo tener los medios tecnológicos para poder dar clases en línea. No sé si tú tuviste clases en línea, pero Sí. la mayoría tuvieron clases en línea. Entonces, esa es una visión de una escuela. O sea, la visión que tuvo la escuela es, yo quiero seguir trabajando y tengo que buscar un medio para poder dar clases, que fue dar clases en línea. Entonces, lo mismo pasó con muchos negocios. Y los que no pudieron adaptarse al cambio desde la pandemia, pues son los negocios que cerraron. Por eso te repito, no fue tanto por falta de capital, sino fue más por visión y por enfoque al servicio que estaban ofreciendo, porque efectivamente hubieron servicios que la pandemia prácticamente los vino a acabar. Por ejemplo, en ese momento las líneas aéreas estaban prácticamente paradas, no había negocio. Pero entonces el caso, por ejemplo, de muchas empresas que hicieron, la mayoría de las empresas a veces tenían hasta cosas de salud vendiendo, que estaban ofreciendo cubrebocas, algunas cuestiones que en ese momento se compraban. ¿Por qué? Porque teníamos que buscar algún producto que nos pudiera dejar una ganancia. Entonces yo te repito otra vez, para mí, el que hayan cerrado empresas fue más por falta de visión, de no adaptarse al cambio y por tal vez tener productos o servicios que antes de la pandemia eran muy rentables, pero después de la pandemia pues prácticamente ya no eran necesarios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ya no buscaron más y no se quedaron con esos. Siempre un empresario debe ir viendo qué productos están ahorita y qué productos no. Esos productos pues ya no los van a usar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los años, aparte de las mecánicas, escuelas eléctricas, pero ahorita una máquina mecánica o una eléctrica, creo que tú, pero en su tiempo era un producto hace 20 años, computadoras, habían máquinas de escribir. Entonces, ¿qué hizo la empresa de nosotros o la que asesoramos? Es, pues ya no las voy a vender porque voy a comprar productos para seguir vendiendo y entonces copiadora, herramienta copiadora están vigentes. Ahorita, en la actualidad, ya estamos buscando productos que van a estar en el futuro, porque en algún momento la copiadora también va a dejar de existir, pero entonces nosotros tenemos que prepararnos con otros productos para que cuando llegue ese momento no vaya a ser que también nosotros cerremos la empresa. Entonces sí me expliqué, muchas veces es el producto que tú ofreces y que ya no hay demanda, pues hay que dejarlo, pero ya tener otro para que tu empresa no quiebre. Entonces considero yo que la pregunta está bien hecha, nada más que desde mi punto de vista y mi experiencia, considero que las empresas quiebran más por la falta de visión y el producto que ofrecen.
que ya está obsoleto y no son capaces de innovar otro. Ok. Em, ¿Qué considera que podemos hacer para ayudar a las empresas a levantarse nuevamente y por qué? Bueno, de acuerdo a la pregunta a la respuesta que te di ratito, yo creo que nosotros como asesores, ustedes como jóvenes con pues ayudar a esas empresas a que sus productos que estén vigentes. Eh, Aparte que estén vigentes, tengan la forma de cómo, a veces hay muchos todavía que ofrecen por la radio. ¿Tú escuchas radio? A veces cuando voy en el auto con mi mamá. Pero que tú lo quieras escuchar, ¿lo escucharías? ¿Qué, No, qué escucharías más tú? O entrar a una red social, al Facebook, por ejemplo. creo que preferiría entrar a una red social. Ah, bueno, entonces creo que es la parte a una empresa. Te estoy hablando de un solo ejemplo, una publicidad. ¿Quién lee el periódico ahorita? Ya casi nadie, son personas ya muy grandes. Entonces, es la parte que nosotros podíamos ayudar a asesorar. Que si vas a hacer publicidad en la radio, ya casi nadie les... Mira, los jóvenes y la mayoría de las personas están viendo redes sociales. Aquí yo creo que sería una forma de cómo ayudarlos a empezar una nueva visión. Por ejemplo, hay las redes empresariales donde pueden entrar muchos o están muchos empresarios y ven tus productos. Entonces sería una forma de cómo ayudar a los empresarios. La otra fue la capacitación continua del personal. Una empresa motivado y con, ahora sí como se dice en las empresas, son capaces de generar una empresa puede sostenerse. Entonces yo creo que sería nuestro trabajo asesorar a las empresas buscando, viendo mal y tratar. Eh, ¿Cuál considera que son las ventajas del negocio y por qué? Yo no lo llamaría tanto como ventaja, pero sería un ejemplo si una empresa o un negocio está endeudado, este, pues normalmente lo que hacen muchas empresas es cerrar el negocio porque para efectos legales y fiscales hay un proceso de concurso mercantil que se le llama, donde las empresas solicitan a las autoridades para que vayan a hacer prácticamente el cierre del negocio y entonces llega una persona especializada para hacer el cierre. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer inventario de todo el patrimonio de la empresa y después va a empezar a hacer los pagos hasta donde alcance el patrimonio. Muchas veces la empresa ya no tiene nada, entonces prácticamente las deudas terminan ahí. Para mí sería, pues una empresa que tiene ya muchas deudas y que ya no puede salir, pues es lo más común, porque ya no te obligan a que pagues, porque entonces es que ya mi empresa está cerrada, ya no te puedo pagar. Sería como una ventaja, pero yo lo miraría más como una salida fácil para no, pues para no cumplir con las obligaciones que tienes. Y desventaja, pues yo creo que para mí desventaja sería como un fracaso, ¿no? Que no pudiste con tu empresa y que prácticamente la salida fácil es pues cerrarla. Entonces yo lo vería así, como ventaja, pues que al cerrarla, pues prácticamente ya no estás obligado a pagar de lo que debes, si es que debes. Y y como desventaja sería un fracaso, el que tienes una empresa y por algún descuido o algún mal manejo,
pues la llevaste a la quiebra y se cierra la empresa, pues. Em, ¿Cuáles considera que pueden ser las estrategias que puedan seguir los empresarios para ayudar a hacer crecer sus negocios nuevamente? Ok. Las estrategias que nosotros usamos en la empresa que son reales fue, primero, este, revisar nuestra información financiera, cómo estamos. Después de eso, te digo, como te dije al principio, fue evitar compras para poder sacar todo lo que teníamos ya en nuestro inventario y con ese inventario empezar a generar liquidez, dinero y buscar estrategias con los clientes. Por ahí, cuando ya pudimos salir a la calle y aparte ya teníamos liquidez, pues entonces los equipos que estaban ya viejos, pues rematarlos. Es decir, si costaban 20,000 pesos, pues rematarlos en 10,000 para poder generar liquidez y poder tener para comprar nuevos. Y otra forma, otra idea que usamos también con los clientes es hacerles un pequeño descuento porque tenían problemas con la pandemia. Todos teníamos problemas financieros, entonces tuvimos que ser solidarios, así como con nosotros eran solidarios, también nosotros solidarios con los clientes. Y después de eso, pues también la motivación del personal para que estuvieran al 100 con la empresa y empezaran ellos también a vender y a generar ingresos. Estrategias con los proveedores, estrategias con los bancos, para poder salir de todos los problemas que traíamos. Entonces yo creo que la asesoría que tenemos nosotros en la empresa, pues tenemos una persona que es financiera y aparte que es financiero, también es coach de negocios. Entonces, él nos iba diciendo qué tenemos que ir haciendo y nos puso, en el 2020, nos puso una frase: el efectivo es el rey del negocio. Es decir, que teníamos, en ese momento no importaba la utilidad de la empresa, importaba el dinero para poder solventar todas tus, tus compromisos. Y entonces así fuimos asesorando a la empresa, ayudándola para que no fueran a quebrar. En el año 2020 la mayoría tuvo pérdida, pero en 2021 ahí empezamos ya, es que ya nos conocimos del mercado, conocimos cómo iba a quedar la pandemia, entonces dijimos, bueno, vamos a buscar las estrategias para poder vender. ¿Y cuáles fueron las estrategias? Una fue las plataformas para hacer este demostraciones de los servicios que nosotros damos virtualmente y por ese medio nos empezaron a contratar, que no se permitía hasta el diciembre del 2021, no permitían entrar todavía en algunos establecimientos, y en el 2022, como hasta junio del 2022, podían entrar pero que llevaras tu prueba negativa. Entonces, esas fueron estrategias que empezamos a usar plataformas, estrategias con proveedores, con clientes y a buscar el efectivo con los mismos recursos que teníamos, salir del problema que teníamos. Y eso fue lo que hicieron casi la mayoría de los empresarios, porque todos andábamos iguales. Apreciamos mucho el que nos haya prestado minutos de su tiempo para la realización de dicha entrevista. Su información nos será de gran ayuda y estamos seguros de que nos será de mucha utilidad en nuestra investigación. Muchas gracias y que tenga linda noche. Gracias, Santiago. Pues eso sería todo.
Ok, Ujú. bueno, cualquier cosa ya nada más me dices y podemos, yo practicar, estas son cosas que vemos todos los días y te digo, en el